Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Dicen los historiadores que las pandemias tienen dos finales. Uno es el médico, cuando baja la tasa de incidencia y por supuesto la tasa de fallecimiento. Y el otro es cuando concluye la epidemia de miedo. Pero hay un tercero. El tercero es la vacuna. En este momento, algo así como 200 grupos están trabajando en 140 planes para obtener la vacuna contra el coronavirus. Ese será uno de los temas. El otro tema tiene que ver con la energía. ¿Cómo está Argentina en cuanto a energía? ¿Cómo está Argentina también en materia económica? Y el tercero, saltamos la cordillera, nos vamos a Santiago de Chile. El gobierno de Sebastián Piñera en este momento está pasando por sus horas más bajas, no solo por el coronavirus, sino también por el retiro del 10% de los fondos de las AFP, aquellos fondos privados que administran bancos y que son descontados a los trabajadores. Tres temas que trataremos aquí luego de estos títulos. A los ojos del presidente de Chile, Sebastián Piñera, Chile era un oasis en América Latina hasta octubre. En octubre del año pasado estallaron las revueltas sociales que derivaron en muertos, en violencia y en heridos también. Y esto duró durante meses. Luego vino la pandemia. Y luego de la pandemia, uno de los reclamos de aquellos tiempos, es decir, que desde octubre, era justamente la modificación de las AFP, es decir, aquellos fondos que los trabajadores depositan para su jubilación en forma compulsiva y en bancos privados. Pero la situación política en Chile sigue siendo inestable y sobre todo la situación del presidente Piñera. Para hablar de todo esto y para hablar también de la cuarentena que se está viviendo en Chile, estamos en contacto con el doctor Patricio Navia, doctor en Ciencias Políticas por la New York University, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa universidad y en la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Patricio, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo se está manejando la pandemia o cuarentena en Chile? Pues depende con qué se compara, ¿no? Naturalmente los resultados en Chile son bastante malos en términos comparados con el mundo, pero hay dos cosas adicionales, ¿no? Chile también está haciendo bastantes más test que muchos otros países, por lo tanto hemos encontrado más casos positivos porque hay más gente que está siendo testeada. La tasa de trazabilidad en Chile es algo mejor que la de otros países de América Latina, pero la tasa de mortalidad también ha sido bastante alta, en buena medida porque ha habido una prensa independiente y organismos independientes que también han hecho un esfuerzo importante por asegurarse de que los datos sean efectivamente los datos públicos. Entonces creo que hay ahí también algo positivo. Hay mayor transparencia en Chile, pero los resultados son bastante malos. El gobierno, con las idas y venidas en cuanto a la cuarentena, se confió en eso que se llama inmunidad del rebaño y aplanamiento de la curva. Sí, yo no soy un experto en salud pública, pero entiendo que el gobierno tenía dos preocupaciones en mente y quiso combinar ambas preocupaciones, ¿no? Una es la salud de las personas, pero la otra es la economía del país. Después de todo, el país va a seguir existiendo después del coronavirus y la crisis económica que se está generando en muchos países que han tenido cuarentenas prolongadas va a hacer que los costos económicos y los costos en vidas de las personas, porque va a aumentar la pobreza, porque va a aumentar la cesantía, porque va a disminuir la esperanza de vida, también sean altos. Entonces creo que el gobierno buscaba combinar ambas cosas, pero efectivamente creo que tuvo bastantes problemas y creo que esto también desnuda una realidad de América Latina en general, no solo de Chile, y es que tenemos sistemas de salud que son bastante deficientes. Más del 70% de la clase media chilena está endeudada, ya sea por vivienda, ya sea por consumo. Se ha dado un bono COVID, llamado de ese modo. También se ha apelado al IFE, que es lo mismo que se ha otorgado en Argentina. ¿Alcanza?
Y ahí el desempleo ha aumentado mucho, mucha gente no está yendo a trabajar, a mucha gente en el sector informal se le ha reducido sustancialmente los recursos, por lo tanto la situación económica no es buena para muchas familias, mucha gente efectivamente estaba endeudada. El concepto de deuda no es necesariamente malo en la medida que se entienda como la posibilidad de comprar cosas ahora que te puedan ayudar a tener mejor calidad de vida y las pagas mañana, pero eso depende de que haya actividad económica mañana. Y lo que ha pasado ahora es que mucha gente no está teniendo ingresos y por lo tanto no puede pagar sus deudas y se acumulan deudas sobre deudas y eso lo deja en una situación bastante más compleja. Para que el modelo económico que tenía Chile funcione, se necesita que haya crecimiento económico de tal forma que todos puedan ir mejorando gradualmente sus condiciones. Y eso, naturalmente, no lo tuvimos desde octubre por el estallido social y ahora, a partir de marzo, por la pandemia. Entonces, el problema en Chile no es solo el problema de la pandemia, sino también del estallido social que partió en octubre de 2019. Hablábamos justamente del estallido social que se prolongó durante meses. ¿Qué cambió en Chile desde el rescate de los 33 mineros hasta octubre del año pasado? Creo que lo que es importante entender en Chile son dos fenómenos que vienen a la par, ¿no? Por un lado está el desarrollo económico que el país experimentó sin duda. Los datos están ahí, disminuyó sustancialmente la pobreza, disminuyó también la desigualdad, las oportunidades se expandieron, creció una clase media endeudada, pero clase media al fin, con cierta capacidad de consumo, pero a la par Chile siguió siendo un país bastante desigual dado su nivel de desarrollo. O sea, entre los países con el mismo nivel de desarrollo que tiene Chile, comparado con otros países con ese nivel de desarrollo en el mundo, Chile es el más desigual que todos. Chile no es el país más desigual de América Latina. Colombia es más desigual, México, Brasil ciertamente son más desiguales. O sea, hay nivel de desigualdad peor en América Latina, pero Chile sí era el más desarrollado en América Latina. Y dado su nivel de desarrollo, Chile mantenía altos niveles de desigualdad. Y creo que el estallido social explica un poco, el estallido social se explica un poco precisamente por esos niveles de desigualdad. La gente quería que el modelo también funcionara para ellos y sentía que el modelo funcionaba mucho más para otras personas. Y en ese contexto creo que se produce este estallido social y ahora la crisis económica hace que todos bajen su nivel de vida y por lo tanto nos encontramos con desigualdad que molesta mucho, pero también calidad de vida que está empeorando. ¿Al gobierno de Piñera le faltó tacto político o sensibilidad social? Y creo que le faltó ambas cosas, ¿no? Creo que efectivamente la gente votó por Piñera en 2017. Recordemos que Piñera obtuvo una mayoría de los votos en noviembre y diciembre de 2017. La segunda vuelta fue en diciembre de 2017. Tenía un mandato que era un mandato en esencia de lograr que toda la gente pudiera entrar a esta tierra prometida del desarrollo y del crecimiento. Piñera nunca fue muy cercano a la gente, pero daba la impresión de que podía lograr que más gente entrara a esta tierra prometida. El gobierno se confundió en su agenda, empezó a priorizar otros temas, nunca fue capaz de negociar con la oposición y al final terminó arrinconado en una posición difícil después del estallido social y mostró bastante poca habilidad política después del estallido social y también ahora. Creo que parte del problema que tiene Chile ahora es también la falta de conducción política del gobierno de Piñera. ¿El gobierno de Piñera es zigzagueante? Y sí, yo creo que el problema del gobierno de Piñera es que no tiene muy claro cuáles son sus propios valores. Creo que no es un problema de hoja de ruta, es también un problema de el objetivo, el lugar donde quiere llegar. Y creo que ahí hay bastantes problemas. No le queda muy claro al gobierno de Piñera qué es lo que significa ser de derecha en Chile hoy. Entonces la pandemia, que ha hecho que la izquierda vuelva con fuerza y diga tenemos que tener un Estado mucho más grande, un Estado mucho más involucrado en la economía, lleve la voz cantante en Chile. El gobierno de Piñera no sabe muy bien cómo responder ante la pandemia porque no entiende muy bien cuál es su posición respecto al tamaño del Estado y la relación Estado-mercado que debiese existir en el país. Y creo que la discusión de las pensiones precisamente subraya ese punto, ¿no? La izquierda dice que el Estado se haga cargo de todo el sistema de pensiones y el gobierno de Piñera no tiene una respuesta muy clara sobre quién debería estar a cargo del sistema de pensiones. Bueno, en campaña prometía reforma tributaria y reforma previsional y al final fue y vino y finalmente llegó, pero llegó por cuestiones de fuerza mayor.
Sí, de hecho el gobierno empezó en marzo de 2018 y el presidente Piñera estuvo por por año y medio hasta que vino el estallido social impulsando una reforma tributaria que en esencia iba a bajarle los impuestos a los más ricos para promover más inversión y así traer más crecimiento. Esa reforma no fue a ninguna parte y al final, después del estallido social, hicieron una reforma tributaria diferente, una reforma que de hecho le subió el impuesto a los más ricos y que va a tener problemas para generar más inversión. O sea, la calle le terminó imponiendo una reforma tributaria distinta de la que él originalmente quería hacer. Y la otra reforma, que era la reforma de pensiones, el presidente quiso hacer una reforma bastante más pro mercado, generando más protección social, pero confiando más en el mercado. No tenía mayoría en el Congreso. Lo irónico de esto es que los chilenos votaron por darle una mayoría a la izquierda en el Congreso y por un presidente de derecha. Ni el Congreso ni el presidente se pudieron poner de acuerdo y al final esa reforma de pensiones terminó por no pasar. De hecho, la discusión de reforma de pensiones en Chile viene hace ya más o menos 6 años, desde el gobierno de la presidenta Bachelet. Ella intentó otra reforma de pensiones, la derecha chilena se opuso, el propio Piñera, que entonces era candidato presidencial, se opuso diciendo nosotros vamos a hacer una reforma de pensiones mejor. Al final la reforma no se hizo y estamos en esta situación en que el sistema privado de pensiones ahora en Chile pende de un hilo, porque probablemente, si es que tenemos un proceso constituyente, como parece que va a ocurrir el próximo año, y si no, en la campaña presidencial del próximo año, los candidatos van a prometer terminar para siempre con el sistema de pensiones privado, sin tener muy claro con qué nuevo sistema de pensiones vamos a tener, ¿no? La gente odia el sistema de pensiones actual y dicen vamos a tener otro sistema de pensiones, pero la gente claramente no entiende, no conoce muy bien lo que pasa en el mundo, donde los sistemas de reparto que existen en muchas otras partes simplemente no están financiados y los países que los tienen que hacer reformas para alejarse de eso, que es, por ejemplo, lo que pasó en Brasil el año pasado. El plebiscito constitucional iba a hacerse en abril, finalmente se postergó para octubre y hay que ver si se hace en octubre en estas circunstancias. ¿Comienza una nueva etapa? Y sí, cada vez que uno escribe una nueva constitución se puede ir en cualquier dirección, ¿no? Las condiciones para escribir esta nueva constitución creo que son especialmente malas en Chile, porque la constitución se va a estar redactando a la vez que hay una campaña presidencial. El proceso constituyente, el plebiscito es en octubre de este año, pero las elecciones para la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, son en abril, a fines de abril del 2021, y la Asamblea Constituyente va a empezar a trabajar por ahí por junio del 2021. En noviembre de 2021 tenemos elecciones, entonces la Constituyente va a estar redactando la Constitución a la par que los candidatos presidenciales están haciendo todas sus promesas. Entonces probablemente vamos a tener una Constitución que es muy maximalista, siguiendo la tradición de las constituciones latinoamericanas. Yo la denomino una Constitución equeco, ¿no? Como estas deidades altiplánicas que iban cargadas de cosas que son como abundancia. En el caso de Chile creo que la Constitución va a tener un poquito para todos, entonces va a prometerle absolutamente de todo a todos. El otro día contaba un chiste, digo, la Constitución chilena va a ser presidencialista y parlamentarista, porque hay alguna gente que dice que el presidencialismo es bueno y otra gente dice que el parlamentarismo es bueno, entonces probablemente la nueva Constitución va a querer ser ambas cosas a la vez. O sea, va a tener tantas cosas que va a terminar siendo una Constitución contradictoria que probablemente genere algo de desorden e incapacidad para producir crecimiento y generar esas nuevas oportunidades y esa mayor distribución que la gente demanda en Chile. ¿Hubo algún reparo semántico en su momento por llamarla Asamblea Constituyente, sobre todo por el parecido con Venezuela? Sí, ahora la llamamos Convención Constitucional, pero en esencia es lo mismo, ¿no? Es un grupo de personas que van a ser electos con el mismo sistema electoral con que actualmente se elige la Cámara de Diputados. Va a haber paridad de género, mitad hombre, mitad mujeres en ese sistema, pero los constituyentes van a ser electos desde distritos locales. Entonces su preocupación va a tener más que ver con sus distritos que con el país. No va a ser una elección a nivel nacional, sino una elección a nivel de distritos. Eso va a ser uno de los problemas, y el otro gran problema, a mi juicio, es que van a estar trabajando a la par de la campaña presidencial. Y en un momento de campaña presidencial siempre, en todos los países del mundo, se hacen muchas promesas, demasiadas promesas. Tal vez ese no es el mejor momento para estar escribiendo, redactando una nueva constitución.
¿Cómo vislumbra ese periodo precisamente? A Piñera le queda, si no me equivoco, 20 meses de gobierno. Así es. Yo creo que el presidente Piñera ya fue. O sea, creo que el estallido social del mes de octubre terminó con el gobierno del presidente Piñera. Piñera hizo campaña diciendo que él se oponía a un nuevo proceso constituyente y terminó implementando un proceso constituyente. O sea, la agenda inicial con la que fue electo el presidente Piñera ya desapareció y lo que está haciendo ahora Piñera es tratando de sobrevivir. De hecho, en esta reforma a las pensiones que anoche el Senado votó a favor y que ahora volvió a la Cámara de Diputados y que probablemente la próxima semana ya va a ser ley, el gobierno se opuso sistemáticamente, argumentando que es un proyecto inconstitucional porque es un proyecto que, según la Constitución actual, debería salir desde el Ejecutivo, no desde el Congreso. O sea, el Ejecutivo debería haber presentado este proyecto de ley, no lo hizo, pero probablemente Piñera no tiene ni siquiera el apoyo de su propia coalición para vetar el proyecto. O sea, si el presidente veta el proyecto, probablemente no va a tener los votos. De hecho, ayer en el Senado, más de 2/3 de los senadores votaron a favor de este proyecto, por lo tanto, aun si Piñera lo vetara, ya hay suficientes votos para derrotar el veto del presidente Piñera, con votos de la propia coalición del presidente Piñera. O sea, Piñera es tan débil que su propia coalición ya lo abandonó. Hay un dato que parece ser inusual para la economía chilena, es la caída de 15 puntos desde mayo del año pasado y una perspectiva negativa de 6-7 puntos para este año. Es decir, a los problemas políticos se suman también los problemas económicos. Sí, y los dos van directamente relacionados. Yo insisto en el punto de que el problema que teníamos en Chile es que el crecimiento económico no había sido distribuido lo suficientemente bien. Entonces la gente tenía expectativas de que le podía ir mejor y de hecho querían que le fuera bastante mejor. Ahora, lo que encontramos en el Chile actual es que no hay tal crecimiento económico ya y la gente igual tiene expectativas altas. Entonces hay un desajuste entre esas expectativas altas que tiene la gente y la realidad que en realidad es de expectativas bastante malas para la economía. Entonces, ese desajuste produce bastante descontento. La gente no entiende necesariamente las lógicas de la macroeconomía, pero sí percibe que esta tierra prometida que antes veían bastante cerca, ahora la ven mucho más lejos. A ojo de experto, ¿se impondrá la resignación o el enojo? Y yo creo que al comienzo vamos a estar con el enojo, ¿no? La gente va a estar muy, muy molesta y probablemente van a elegir a alguien que se aleje bastante. Primero van a votar a favor de una asamblea constituyente porque dicen la nueva constitución va a arreglar las cosas. Después, cuando vean que la nueva constitución no arregla las cosas y cuando la clase media recuerde que estaban mejor hace un par de años de lo que van a estar en 2021 y 2022, entonces probablemente se va a producir lo que hemos visto en otros países que dicen, bueno, no nos gustó esto que hicimos, volvamos a lo que teníamos antes, una especie de Make Chile Great Again, ¿no? La frase de Donald Trump aplicada a Chile, y volvamos a ese pasado donde estábamos mejor. Los riesgos sin duda son altísimos, porque en este camino de tratar de construir una nueva casa, si votamos la casa anterior, al final nos podemos terminar quedando sin casa. Y creo que el desafío que enfrenta Chile hoy es cómo poder hacer que la casa funcione bien para todos antes de decidir que vamos a destruir la casa sin saber qué nueva casa vamos a construir. Patricio Navia, clarísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pausa, volvemos. Elegí tu carrera de grado y cursa online Arquitectura, Psicología, Contador Público, Economía, Derecho, Universidad de Belgrano. Ingreso agosto 2020. www.uv.edu.ar.
Hablamos del caso Edesur. El caso Edesur por los reiterados cortes en su zona de influencia, la discrepancia con algunas municipalidades y con el mismo gobierno. Bueno, ¿cómo se soluciona este problema? Claro, estamos en pandemia. En pandemia hay mayor consumo de electricidad, pero no solo de electricidad, hay mayor consumo en general de recursos energéticos. Y queremos ver cómo está el patio, es decir, cómo está Argentina en esa materia, así como preguntarnos, ¿y la economía por dónde va? Para eso estamos en contacto con el doctor Daniel Montamat, que fue secretario de Energía de la Nación, fue presidente de YPF y director del Gas del Estado. Doctor Montamat, bienvenido, ¿cómo está? Encantado, Jorge, de dialogar con usted. Lo mismo digo, planteo el caso Edesur porque es el primer coletazo de una distribuidora de electricidad que se da durante la cuarentena. ¿Estamos al borde? Yo le diría que el sistema energético en general ha venido haciendo inversiones, pero desde hace un tiempo esas inversiones se han retraído. Las tarifas eléctricas, valor agregado de distribución, que es la parte que corresponde a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, no se actualizan desde abril del 2019. La energía mayorista, que es el otro componente que viene en la tarifa que pagamos los consumidores, está siendo subsidiada alrededor de un 50% del costo real que tiene. Bueno, hay un plan de inversiones, ese plan de inversiones tiene que ser correspondido, pero tenemos que entender que la energía tiene un costo y que si ese costo no es podido, no se puede pagar con la tarifa, lo tenemos que pagar con mayores subsidios. Y los subsidios, por supuesto, que también pesan en el bolsillo de los consumidores, no son un regalo del príncipe del Estado, sino que los tenemos que pagar todos con el bolsillo de contribuyentes de impuestos. Esto agrava los desequilibrios fiscales. Si los desequilibrios fiscales requieren financiamiento inflacionario, se complica el tema de la inflación. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Yo creo que las distribuidoras, en este caso Edesur, han venido cumpliendo con más o menos programas de inversión, y lo que se está planteando como alternativa a veces de estatizar la empresa, yo creo que sería complicar el problema y aparte dar una señal mala a un sector que es capital intensivo y que necesita inversiones permanentes todos los años. En el sector energético en general, Jorge, yo le diría que necesitamos invertir si queremos mantener el sistema y desarrollar potenciales recursos para la exportación entre 3 o 4 puntos del producto por año. Estamos hablando de más de 15.000 millones de dólares de inversión. Así que hay que tener cuidado cómo se abordan estos temas con las medidas que se plantearon ya en la emergencia económica y sabiendo de que la sociedad, aún por supuesto sufriendo a veces calidades de servicio no deseadas, deficientes, que han mejorado en términos relativos, no está pagando en las tarifas los costos del servicio eléctrico. Hay un gran componente de subsidio. La pregunta, doctor, es cómo se sostiene el gasto mientras se desploma la recaudación. Es una pregunta que vamos a tener que abordar seriamente porque... Y agrego otra cosa, venimos de una inflación crónica, consecuencia de que este desfasaje entre gasto y recaudación se viene financiando con emisión inflacionaria. Tenemos una inflación crónica, tenemos un país que no tiene un mercado de capitales domésticos desarrollado para tener como alternativa el endeudamiento doméstico, y tenemos un país que todavía está fuera de los mercados internacionales porque está en default, está haciendo un planteo para ver si resuelve esta situación y se reacopla a los mercados internacionales de capitales. Por lo tanto, yo le diría que el problema de la pandemia y el confinamiento que ha traído como consecuencia nos pega mucho en la recesión, pero yo destaco que la característica
distintiva de Argentina respecto a países de la región, otros países del mundo, es que en medio de esta situación crítica no tiene las herramientas fiscales, monetarias, de política de ingreso para poder llevar adelante políticas activas como lo hacen otros países. Entonces me parece que este es un tema esencial. A partir de la resolución del tema de la deuda externa, yo creo que la Argentina se debe un programa serio para resolver este tema del desfasaje entre gastos y recaudación. Usted hablaba de la necesidad de inversión de parte de las empresas. Me pregunto, ¿el ajuste tarifario durante el gobierno de Macri no alcanzó justamente para compensar esas inversiones que no se han hecho? En materia tarifaria, en gas, por ejemplo, ya se dejaron de tener subsidios. Había una tarifa social para aquellos consumidores de gas que por sus condiciones socioeconómicas no pudieran afrontar el costo de la tarifa que recibía el universo de usuarios. Ahí hubo un reajuste después por el tema de la devaluación, que se quiso trasladar a tarifas, hubo un rechazo, entonces se descargó de nuevo eso como subsidio general y eso está siendo objeto ahora de cuestionamiento y revisión. En el tema eléctrico, en la gestión anterior, se tenían intenciones de llegar a entregar la gestión con una tarifa eléctrica que tuviera, por supuesto, tarifas sociales a cargo de cada provincia y que tuviera un nivel de subsidio de no más del 10%. Bueno, esa meta no fue lograda, sobre todo por lo que pasó después de las PASO. Terminamos con subsidios al costo de la electricidad de alrededor del 30, entre el 30 y el 40%, y hoy, como todo eso quedó congelado por la ley de emergencia económica, el precio de la energía eléctrica mayorista, que es para todo el país el mismo, después difieren los valores agregados de distribución de cada jurisdicción, ese precio mayorista tiene, yo le dije anteriormente, un subsidio de alrededor del 50% del costo en la actualidad. Cada vez que una empresa está en peligro o tiene deudas, se está hablando de expropiación. Es el caso Vicentín, y usted mismo lo mencionó. Es el caso de Edesur, que algunos intendentes dijeron, bueno, hay que expropiarla, como si fuera una alternativa. ¿Estamos en un discurso atrasado en Argentina? Sí, pero aparte si fuera atrasado, pero tuviéramos algún antecedente comparado de que eso funcionó. Mire, soberanía alimentaria en un país que tiene que plantearse cómo seguir agregando valor a la cadena alimentaria para transformar proteína vegetal en proteína animal y biocombustible. Esto agrega 5 veces más valor, pensando en el mercado regional, en los mercados internacionales. Soberanía energética en un país que necesita inversiones de la magnitud que le planteé, de alrededor 15.000, 20.000 millones de dólares. ¿Quién la va a hacer? El Estado en sustitución de los privados. Si el Estado está fundido, si el Estado, ¿quiénes? Los argentinos, el ahorro nacional argentino tampoco da para cubrir ese desfasaje, se pudiera orientar a la capacidad productiva energética. Necesitamos absolutamente de la asistencia del ahorro internacional, de empresas nacionales e internacionales que estén en el sector. Y la empresa internacional que viene a invertir en activos fijos en la Argentina, con los antecedentes que tenemos, por supuesto que piensa 10 veces. Entonces, si exacerbamos el tema de que quien entierra capital fijo en este país queda sujeto al oportunismo de que lo pueden expropiar en cualquier momento, no van a existir esas inversiones de capital y entonces la Argentina va a seguir un proceso de decadencia gradual. Mire, el gran drama que tiene la Argentina hoy
es una urgente necesidad de inversión. Y uno de los sectores donde esa urgencia de inversión se hace notoria es en el sector energético, donde hay grandes oportunidades para desarrollar recursos. Si no lo hacemos, si usamos estas medidas coyunturalistas que venden ideología cortoplacista, que tratan de alimentar relatos que después se desvanecen inmediatamente por los datos de la realidad, me parece que no estamos contribuyendo a la necesidad de una estrategia de desarrollo económico y social que todavía el país se debe. ¿Qué me dice de Vaca Muerta, doctor Montamat? Miren, de esos 15.000 millones de dólares que yo hablé de inversión total en el sector energético, gran parte tendrían que ser direccionados a Vaca Muerta si queremos un desarrollo intensivo de Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene recursos, más gas que petróleo, pero tiene recursos de gas y de petróleo para que el país sea autosuficiente en gas, exporte gas y sea, por supuesto, autosuficiente en petróleo, colocando saldos exportables importantes en el mercado internacional. En los últimos 5 años, en Vaca Muerta, se estuvieron invirtiendo alrededor de entre 4 y 5 mil millones de dólares por año. Si queremos ese desarrollo intensivo para que Vaca Muerta se proyecte al mercado regional, internacional, primero en petróleo, después veamos porque es menos manipulable el gas, necesita alguna otra infraestructura, si lo podemos hacer en gas, bueno, para eso Vaca Muerta va a necesitar duplicar la inversión. Estamos hablando de 10.000, 11.000, 12.000 millones de dólares. Esa inversión, ¿de dónde va a venir? De los actores que están y de nuevos actores. Para eso tenemos que asegurar condiciones básicas. No podemos pretender de que viene un extranjero, entierra dólares y saca el producto y el producto le dan pesos y después los pesos no los puede cambiar. Esas son cosas elementales para afianzar o no un proyecto de desarrollo intensivo de Vaca Muerta, que le digo, Jorge, lo tenemos que apurar, porque corremos el peligro de perder el tren. Se viene un cambio en el paradigma energético internacional, incluso la pandemia ha afectado ciertos hábitos que pueden precipitar el pico de demanda petrolera, y a partir de ahí empezará la caída de demanda petrolera. Hay muchos cuestionamientos sobre los fósiles, porque el otro problema planetario es el cambio climático. Entonces, mejor desarrollemos eso rápidamente. Vaca Muerta tiene un gran potencial en una estrategia de desarrollo de la Argentina donde haya mínimos denominadores comunes, si es posible, políticas de Estado de largo plazo. ¿Qué hace falta para que ese potencial deje de serlo y se convierta en un hecho concreto? 3 palabras. 1, estrategia de largo plazo. Este es un sector que no puede quedar entrampado permanentemente en el corto plazo o en los turnos electorales, que se dan cada 2 años en la Argentina. ¿Quién va a ser presidente en el 2030? ¿Qué sé yo? Pero Vaca Muerta, si quiere desarrollar el gas pensando en los mercados internacionales, ya tiene que estar tomando decisiones de hoy y no le pueden cambiar las reglas de juego, es decir, que necesita certidumbre de largo plazo. La segunda palabra, reglas también. No puede estar sujeto a intervenciones discrecionales, a cambio de reglas que llevan barquinazos de un lado a otro. Y el tercer tema, señales de precio. Es decir, a mí me encanta decir de que los precios de la energía tienen que estar en moneda doméstica, en peso. Lo dicen los brasileños, la energía ahí nadie discute que está en real. Pero para eso tenemos que tener moneda, Jorge. Si no tenemos moneda, si tenemos una inflación crónica, si los argentinos estamos huyendo del peso permanentemente, es obvio que la energía, gas, petróleo, derivados de petróleo, se va a referenciar a una moneda dura, a una moneda estable, a una moneda constante, a una moneda que tenga reserva de valor, y esa moneda va a ser el dólar. Entonces, o una de las dos, o recuperamos la moneda, tenemos una moneda en la Argentina
estable, o si no, tenemos que reconocer que las transacciones en este negocio y las inversiones van a venir haciendo las cuentas en dólares. Y si queremos trampear esa cuenta en dólares, estableciendo restricciones cambiarias, los capitales no van a venir y entonces no va a haber vaca. Doctor Montalmat, ha sido muy claro. Muchísimas gracias. Encantado de dialogar con usted, Jorge. Lo mismo digo, gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Elegí tu carrera de grado y cursa online. Comercio exterior, administración, comercialización, gastronomía, hotelería. Universidad de Belgrano. Ingreso agosto 2020. www.uv.edu.ar. Y como sabemos, la herramienta clave para vencer al COVID-19 es la vacuna. Bueno, se está trabajando en 200 grupos. 200 grupos están en busca de esa vacuna. La Organización Mundial de la Salud pone el ojo en 140. De esos 140, hay 18 que ya las están probando en humanos. Es al menos lo que trasciende de los informes de la Organización Mundial de la Salud. Y hay 3 vacunas que son las que aparentemente están más avanzadas. Bueno, de todo esto vamos a hablar con el doctor Gustavo Helguera, que es doctor en biología, que es investigador independiente del CONICET y es director del Laboratorio de Biotecnología Farmacéutica del Instituto de Biología y Medicina Experimental, IBIME. Doctor Helguera, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mucho gusto, Jorge. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Qué largo es el camino. Es largo y el tema es que tenemos que aceptar que lo tenemos que caminar porque no lo va a hacer otra gente, sino lo vamos a hacer nosotros. Y la realidad es que la preparación de las vacunas históricamente ha sido un trabajo que lleva muchos años. Y lo que está ocurriendo ahora, que no ha ocurrido nunca, que yo tenga noticias así en lo que es la historia de la ciencia, que todo el mundo está trabajando en tantos proyectos con un mismo objetivo al mismo tiempo. Eso está haciendo que en estos momentos la cantidad de información y de conocimiento que se esté creando en el tema de enfermedades infecciosas y en particular para este tipo de desarrollos, no solamente de la vacuna, sino también de terapias, es algo que no hay antecedentes históricos. Entonces, y es para entender entonces la importancia de lo que es la investigación científica y la importancia del financiamiento de este tipo de actividades para poder, brindar la salud a la gente. ¿Qué han aprendido en estos 6 meses, digamos? Y en estos 6 meses, antes, primero que era el coronavirus de SARS-CoV-2, es un agente nuevo que no estaba descrito no fue descrito y nunca había estado en contacto con humanos. Lo que se sabe ahora, que tiene una secuencia que es muy parecida a un pariente suyo, que es el SARS-CoV, y se está empezando a conocer bien cómo es el mecanismo de infección, cuáles son las proteínas que son críticas para el virus para poder ingresar a las células e infectar a los humanos, y ese conocimiento básico ha permitido que en muy pocos meses se pueda empezar a desarrollar agentes que puedan proteger contra la enfermedad y también desarrollar vacunas que tengan un grado de avance muy alto. En este momento, de las
las 20 vacunas que hay más o menos en ensayo clínico, muchas son muy promisorias, en particular hay 4 que son muy promisorias, que están siendo desarrolladas en Europa, en Estados Unidos, y están haciendo ensayos clínicos en redes distintas y en China también. Y en distintas partes del mundo tienen que hacer los ensayos clínicos porque lo que está ocurriendo es que el progreso de la enfermedad hace que los pacientes cada vez estén más dispersos en todo el mundo, y hace que que entonces tengan que formarse alianzas para poder evaluarlas, en donde realmente está avanzando la enfermedad. Tengo entendido que hay tres fases para aprobar una vacuna. Exacto. Bueno, para una vacuna, desarrollar una vacuna empieza con una fase preclínica, que es básicamente entender qué es lo que se hizo en los primeros meses, que fue conocer la estructura de la proteína que se llama Spike, que es la que forma la corona del virus y la que le permite interactuar con las células y entrar a las células. Esa es la proteína clave a la cual están haciendo blanco todas las vacunas que están siendo desarrolladas. Y este tipo entonces, esos son los ensayos preclínicos que se hicieron, que permitieron identificar, expresando estas proteínas, estas vacunas, probar en animales que pueden generar una respuesta inmune en los modelos animales que pueda ser equivalente a la humana. Una vez que se hicieron, que ya hay en este momento hay 140 vacunas en ensayos preclínicos. Ya en ensayo, una vez que se demuestra que puede tener una respuesta inmune que es capaz de generar anticuerpos neutralizantes, lo que se conoce como una respuesta inmune adaptativa humoral, que genera anticuerpos, que esa es una de las palabras claves que se está escuchando ahora en todo lo que es el tipo del tema de la terapia, y están hablando mucho los infectólogos, es de identificar que la vacuna efectivamente puede generar los anticuerpos neutralizantes. Una vez que se demuestra que puede generar anticuerpos neutralizantes en modelos animales, ahí se pasa a lo que es la fase 1, donde se hace un primer estudio donde se testea la seguridad de la vacuna, si es segura, si tiene efectos tóxicos y cuál es la dosis adecuada para producir anticuerpos neutralizantes que eventualmente pueda prevenir la entrada del virus. La fase 2 es la siguiente, donde en la primera fase se usan voluntarios, se pregunta por voluntarios, decenas de voluntarios. En la fase 2 ya son cientos de voluntarios y ahí ya se expanden los estudios de seguridad y es para conocer mejor cuál es el dosaje óptimo, y cuáles son, si los anticuerpos que producen son capaces realmente de inactivar el virus. Esto, neutralizar el virus. Una vez que ya se hace esta etapa, es que es básicamente la que en estos momentos hay 4 empresas que están trabajando en esta etapa, en fase 2, y esta es a partir de esa fase 2 viene la fase 3, donde ya se utilizan miles de pacientes y, voluntarios sanos, y se mide lo que se llama la eficacia. En este caso, a un grupo de estos pacientes que es representativo de la población general, porque tiene que ser para toda la población que va a tener que ser vacunada, entonces a esos pacientes se los divide en grupos, donde hay algunos que se le inyecta la vacuna en su formulación definida y a otros se les inyecta con un placebo. Y se ve cómo eventualmente estas pacientes en su vida se infectan o la protección que tienen. Y si hay una diferencia significativa. También se ve, todo el tiempo se va regulando también la presencia de si generan anticuerpos neutralizantes y los efectos secundarios.
cómo afectan a los distintos grupos de edades o si son grupos de riesgo, cuán segura entonces sigue siendo la vacuna y si la eficacia, cuánto protege comparando un placebo con la vacuna ya formulada correctamente. ¿Cuánto tiempo podría tardar en surtir efecto la vacuna? Las vacunas, eso es algo que también se tiene que estudiar y hoy en día, debido a la urgencia de la generación de una vacuna que pueda servir ya para ir protegiendo a la población, porque la realidad es que el desarrollo de la vacuna lleva tiempo, pero la producción también es muy costosa, llevar a cubrir toda la población es muy difícil. Y lo que se establece más o menos que hoy en día con que ya permita tener anticuerpos que protejan por 6 meses sería razonable. Pero lo ideal es que se haga una aplicación y hay veces que se pueda hacer una segunda aplicación y en dos aplicaciones y ya con eso tener una protección por lo menos de un año. La realidad es que hoy en día, con que si tenemos vacunas que duran un año, ya sería un gran avance. Es decir, habría que aplicársela una vez al año como la de la gripe. Una vez al año y yo creo que en este caso es posible que... Lo que pasa es que la de la gripe lo que tiene es que va mutando. Entonces, uno se la aplica un año y el año que viene el virus de la gripe tiene mutaciones que hacen que la vacunación anterior ya no pueda protegerlo. En este caso, la tasa de mutación que se ha descrito para este virus no es tan alta, pero lo que se ve es que en los pacientes que se van curando, hay algunos que sostienen en el tiempo la cantidad de anticuerpos neutralizantes que producen, pero hay otros que bajan muy rápido. Entonces dudan de si las vacunas son eficaces, cuánto tiempo puede sostenerse la producción de anticuerpos neutralizantes. Hablamos de vacuna. Sí. De vacuna. No hablamos de tratamiento. Uno de ellos depende del plasma de aquellos pacientes recuperados. ¿Eso es viable en el tiempo? Bueno, acá tenemos dos tipos de uso de los anticuerpos. Uno, lo que nosotros llamamos inmunoterapia activa, que es que el cuerpo genere sus propios anticuerpos, es la vacuna. Antes de que uno se enferme, uno es vacunado, está expuesto a proteínas que son críticas para que el virus infecte a la persona y que se propague, y esos anticuerpos los genera una persona cuando es vacunado. Es una persona sana. Cuando la persona ya ha sido infectada por el virus, lo que se hace, entonces, hoy en día que se conoce que funciona, que está siendo evaluado como tratamiento, es el plasma de pacientes convalecientes que tengan altos niveles de anticuerpos neutralizantes. Esos anticuerpos, ese tipo de terapia se llama inmunoterapia pasiva. ¿Por qué? Porque la persona está cursando la enfermedad en etapas tempranas, todavía no ha tenido el tiempo de montar una respuesta inmune, que producir los anticuerpos propios que lo protejan contra el progreso de la enfermedad. En ese momento, en una etapa temprana, se le aplica plasma de pacientes que han sido demostrados que tienen altos niveles de anticuerpos neutralizantes y se les infunde con estos anticuerpos y en principio ha habido casos anecdóticos de personas que se han curado y en estos momentos se están haciendo evaluaciones clínicas donde están comparando pacientes que han sido tratados con el plasma y pacientes con placebo y ver si hay una diferencia significativa o un beneficio significativo en la aplicación del plasma. Una duda de ciudadano de a pie, digamos. Si
se crean anticuerpos. ¿No es más fácil de ese modo obtener una vacuna a partir de esos anticuerpos? Esos anticuerpos, la producción de anticuerpos de cada uno es personal. Entonces, no se puede vacunar con anticuerpos. Los anticuerpos que uno genera son proteínas que tienen lo que se conoce en la sangre que se llama una vida media. Una célula que produce un anticuerpo en el día hoy, en 21 días esos anticuerpos va a tener la mitad, y otros 21 días otra vez la mitad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que se conoce como vida media de los anticuerpos hace que en el progreso del tiempo vayan cayendo. Lo que ocurre es que la respuesta inmune es individual. La vacuna se aplica solamente a personas sanas para que ellos puedan protegerse una vez que son expuestos al virus en las actividades normales que tienen. Entonces, los anticuerpos que uno genera son de uno haber estado expuesto en forma artificial cuando uno lo vacunan o en forma natural cuando uno se infecta por contacto con una persona que ya está enferma. Entonces, en ese sentido, los anticuerpos, cada paciente, cada persona que está expuesta al virus o a la vacuna tiene su propia impronta de respuesta inmune. Entonces, uno de los temas que hay es que el plasma de pacientes depende del donante y depende del tiempo que ha pasado de la infección. Entonces, eso hace que sea un tratamiento que tiene el problema de que no es que una vez que se usó ya no se puede usar más. El donante, por eso se necesita todo el tiempo nuevos donantes, todo el tiempo gente que done más y más, porque se necesitan no se puede producir de forma industrial. Esta semana salió un artículo muy interesante de un grupo en Estados Unidos que hicieron de pacientes que se protegieron contra la enfermedad, lograron obtener el material genético de esos anticuerpos que han mostrado que son neutralizantes. Eso ha permitido que hayan podido producir una familia de 60 anticuerpos monoclonales que tendrían la misma potencia que el plasma de pacientes, con la ventaja de que puede ser producido por las empresas farmacéuticas o de forma industrial, y de esa forma uno puede llegar a tener un producto que tiene la misma eficacia que los mejores donantes, los mejores plasmas de los donantes que hay en los hospitales, y se puede producir un producto que sea más homogéneo y que pueda ser producido de forma indefinida, como puede ser un anticuerpo monoclonal recombinante. Es, a diferencia del plasma de paciente, una opción terapéutica que está siendo ya empezando a ser evaluada, ya ha sido evaluada en estudios preclínicos, y se espera que en unos meses ya pueda empezar a evaluar en estudios clínicos. Pero eso es una de las formas más promisorias que hay de terapia que yo he visto en estos momentos, porque sería básicamente ser independiente, generar un fármaco que sea homogéneo y que pueda ser administrado en forma continua sin necesidad de depender de donantes. La capacidad de una persona de donar sangre es limitada, no puede donar indefinidamente, entonces por eso se necesitan cada vez más donantes.
Crucemos los dedos, tanto para el fármaco como, por supuesto, para la vacuna. Doctor Gustavo Helguera, ha sido muy amable. Gracias. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Elegí tu carrera de grado y cursa online arquitectura, psicología, contador público, economía, derecho, Universidad de Belgrano. Ingreso agosto 2020. www.uv.edu.ar